Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con nuestros temas del programa de cálculo diferencial nivel medio superior. En esta ocasión vamos a aprender a resolver problemas de optimización. Es la primera parte de una serie de videos en donde vamos a aprender a resolverlos y pensando en estos problemas como una aplicación de la derivada. Comenzamos. ¿Ok? Los problemas de optimización se pretende optimizar o minimizar una función. Por ejemplo, en los procesos de producción, uno de los objetivos es obtener los mayores beneficios utilizando los gastos mínimos o igual disminuir los consumos de materia prima en la construcción del producto que se fabrica. ¿Ok? De esta manera, con los datos que nos dan en el problema, hay que construir una función que vamos a maximizar o minimizar dentro de las condiciones que nos exijan. ¿Ok? Se puede lograr mediante la derivada de la función e igualarla a cero, puesto que cuando la derivada toma el valor de cero, la función se encuentra en el punto máximo o en el punto mínimo, ya sea de máximos absolutos o relativos o mínimos absolutos o relativos. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. El primero nos dice que hay que calcular las dimensiones de un cilindro recto, circular recto de volumen máximo, que puede inscribirse en una esfera de 10 centímetros de radio. La figura nos puede ayudar un poco a comprender el problema. Nos damos cuenta que las variables son R, que son el radio de la esfera, R minúscula, que es el radio del cilindro, y del triángulo rectángulo de la figura obtenemos que R cuadrada mayúscula es igual a R cuadrada más H sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Recordemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Estamos ocupando nuestro teorema de Pitágoras. Por lo tanto, R cuadrada más H cuadrada sobre 4 y de ahí tendremos que R cuadrada es igual a R mayúscula al cuadrado menos H cuadrada sobre 4. Esta es una primera ecuación que tenemos. Después sabemos que el volumen del cilindro es igual, la fórmula es V igual a pi por radio al cuadrado por altura, área de la base por altura. Tenemos esta segunda ecuación. Si sustituimos esta ecuación 2 en la primera, tendremos que el volumen va a ser igual a pi por h por r cuadrado mayúscula menos h cuadrada sobre 4. Si hacemos nuestras operaciones, tenemos que es pi h por r mayúscula al cuadrado menos pi h cúbica sobre 4. Esta será nuestra ecuación 3. ¿Ok? Ahora bien, esta ecuación de nuestro volumen vamos a derivarla respecto a h y después la vamos obtenemos lo siguiente, ¿ok? Si derivamos pi r cuadrada con la derivada con respecto a h, de h es 1 menos pi cuartos de la derivada con respecto a h de h cúbica, esto es igual a pi r cuadrada menos 3 pi h cuadrada sobre 4. Sacamos como un denominador y nos queda que la derivada será igual a 4 pi r cuadrada menos 3 pi h cuadrada sobre 4. Si igualamos a cero la primera derivada, obtenemos lo siguiente, el 4 que está dividiendo pasa multiplicando y sigue siendo cero. Entonces 4 pi r cuadrada menos 3 pi h cuadrada va a ser igual a cero. De ahí podemos despejar a nuestra h, la pasamos del lado derecho con signo positivo, después quitamos lo que le estorba, que es 3 pi, y finalmente le sacamos la raíz cuadrada. Después, pi entre pi se cancela o me da 1, y finalmente tengo que h va a ser igual a la raíz de 4 veces el radio mayor, R mayúscula al cuadrado sobre 3. Pero el radio sabemos que mide 10 centímetros, por lo tanto, h debe de ser igual a la raíz de 4 por 10 sobre 3, es decir, más menos 11.547 centímetros. H1 entonces será el valor positivo, 11.547, y H2 será menos 11.547. Si obtenemos la segunda derivada será un cuarto de la derivada con respecto a x de pi r cuadrada menos 3 pi sobre 4 por la derivada con respecto a x de h cuadrada, es decir, menos 6 cuartos de pi h. ¿Ok? Con H1, que es el valor positivo, la segunda derivada toma un valor negativo, es decir, menos 54.41319 centímetros. Y entonces ya sabemos que como tiene un valor negativo, aquí tenemos un máximo, ¿ok? Con H2, si tomamos el valor negativo de menos 11.547 y lo sustituimos en la segunda derivada, obtenemos un valor positivo, 54.4139 centímetros. Aquí tenemos un mínimo. Por lo tanto, de la ecuación 1 tenemos que el radio debe de ser igual a
El radio R mayúscula al cuadrado menos h cuadrada sobre 4, es decir, 10 al cuadrado menos 11.547 al cuadrado sobre 4, y esto me da 8.1649 centímetros. Entonces, el radio debe de medir 8.1649, lo comprobamos en nuestro volumen y nos damos cuenta que el volumen máximo que obtendríamos sería el de 2.418.359 centímetros cúbicos. Y con esto resolvemos nuestro problema. ¿Ok? Muy bien. Un problema 2 nos dice que un agricultor necesita cercar un terreno rectangular que tiene uno de sus lados y coincide con la ribera de un río. Cuenta con 800 metros de alambre. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el área máxima que se puede cercar? Primero tenemos que tratar de hacer el bosquejo de nuestro terreno, está en costa con verte. Si nosotros decimos que X es el ancho y que del lado derecho está rodeado por un río, entonces los 800 metros solo se van a ocupar para 2 anchos y el largo. El largo lo puedo determinar como, para ponerlo en función de X, como que es 800 menos 2X. Es decir, que si yo voy a poner mi función con respecto a X, que va a ser el área va a ser entonces X por 800 menos 2X, ¿ok? Mi función entonces será 800X menos 2X cuadrada. Esta función es la que tengo que maximizar. Entonces, la derivada de esta función va a ser 800 menos 4X. La igualo a 0 para encontrar un valor crítico. Yo obtengo que X es igual a 200. En 200 hay un valor crítico. Calculo la segunda derivada de 200 y me queda que es menos 4. Es decir, como tiene signo negativo, ahí hay un máximo. Entonces, para X igual a 200, el área o F de 200 será igual a 800 por 200 menos 2 por 200 al cuadrado. Sustituimos en nuestra fórmula del área. Quiere decir que cuando el ancho mide 200, el área medirá 80,000. Esa será el área máxima, que es la que me están pidiendo. ¿Ok? Vamos a ver entonces las dimensiones que debe de tener nuestro terreno para que sea máximo el área que puedo cercar con 800 metros de alambre. El largo mide 400 y el ancho mide 200. Si nosotros hacemos una tabulación viendo qué pasa cuando X, que es el ancho, mide 0, pues llévale 0, entonces no existe terreno, es el punto 0,0. Voy a graficar ancho contra área. Después, cuando X vale 100, sustituyo en mi fórmula del área y obtengo 60,000 metros cuadrados. Cuando X vale 200, sustituyo y obtengo 80,000 metros cuadrados. Y cuando X vale 300, vuelvo a obtener 60,000. Cuando vale 400, vuelvo a obtener 0. Me doy cuenta entonces que el área máxima la voy a poder obtener cuando el ancho mide 200 metros. ¿Ok? Y esa es la solución de nuestro problema. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios que se nos pueden presentar de máximos y mínimos o de optimización, en donde me piden hallar dos números que sumados dan 50 y cuyo producto tiene que ser máximo. Entonces, los dos números que se buscan los denominamos como X y Y. Es posible entonces plantear estas dos ecuaciones. X más Y deben de ser 50. Y la función P en función de X y de Y, el producto sería X por Y. Ahora, si yo despejo a Y de la primera y lo sustituyo en la segunda, sería que Y es igual a 50 menos X, pasa restando, lo sustituyo en mi función producto para que Y esté solamente en función de X y me quedaría X por 50 menos X. Es decir, que el producto sería igual a 50X menos X cuadrada. Esta es la función que voy a derivar para poder obtener el máximo, ¿ok? La derivada del producto con respecto a X sería igual a 50 menos 2X. Si yo la igualo a 0 para ver el punto crítico, entonces resuelvo la ecuación, me quedaría que 50 menos 2X es igual a 0, es decir, que 50 es igual a 2X, por lo tanto X vale 25. Si X vale 25, entonces Y vale 50 menos X, o sea, también 25. Por lo tanto, los números que busco son 25 y 25, ¿ok? Cumplen con la condición de que sumados me den 50 y que su producto sea máximo. Y esta es la resolución del problema.
Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio número 4, en donde tenemos ahora que encontrar las dimensiones del rectángulo de área máxima, que puede inscribirse en un círculo de radio 5. La figura nos va a ayudar un poco a entender el problema. Observemos que en el caso del triángulo rectángulo que se forma dentro de esta circunferencia, la hipotenusa es igual al radio de la circunferencia, que nos dicen que vale 5. Si yo digo que esta medida de este triángulo rectángulo es X, entonces el largo del rectángulo es 2X. Si el largo del rectángulo es 2Y, entonces este cateto de mi triángulo rectángulo vale Y. Y vamos a ocupar entonces el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Yo sé que el teorema de Pitágoras me dice que X cuadrada más Y cuadrada tiene que ser igual a 25. Por lo tanto, despejo Y va a ser igual a la raíz de 25 menos X cuadrada. Ahora, el área del rectángulo está dada en función de X y Y como 2X por 2Y. Voy a sustituir el despeje de Y para detener mi área en función de una sola variable que sea X. Es decir, que me quedarían 4X por la raíz de 25 menos X cuadrada. Esta va a ser mi función a derivar. Si yo derivo esa función, me quedaría la primera, que es 4X, por la derivada de la segunda, que es menos 2X sobre 2 veces la raíz de 25 menos X cuadrada, más la segunda por la derivada de la primera, que es 4. Aplique regla del producto, ¿ok? Simplificando todas nuestras operaciones con procedimientos algebraicos, tenemos que la primera derivada va a ser igual a menos 8X cuadrada más 100 entre la raíz de 25 menos X cuadrada. ¿Para qué obtuvimos la primera derivada? Pues porque ahora la tenemos que igualar a 0, vamos a resolver esa ecuación y nos queda que la raíz de 25 menos X cuadrada que está dividiendo pasa multiplicando al 0 y se queda quedando en 0. Y me queda que menos 8X cuadrada más 100 es igual a 100. Por lo tanto, X cuadrada será igual a 100 entre 8, que son 12.5, y X va a ser igual a 3.53, que es la raíz. Por lo tanto, 2X, que sería el largo del rectángulo, sería 2 por 3.53, o sea, 7.06 centímetros. Y si calculamos a Y del despeje que teníamos, Y va a ser igual a la raíz de 25 menos 3.53 al cuadrado. Esto me da 3.54. Si Y vale 3.54, entonces 2Y valdrá el doble, que serán 7.08 centímetros, y esto va a ser el ancho. ¿Ok? Entonces, podemos concluir que las dimensiones del rectángulo del área máxima que podemos inscribir dentro de esa circunferencia son 7.06 centímetros de largo y 7.08 centímetros de ancho. Podemos entonces darnos cuenta y aclaramos que en realidad es un cuadrado, ¿ok? Un cuadrado que mide la raíz de 50 centímetros por lado. El cuadrado, recordemos que es un caso especial de rectángulo en el que ambas medidas son iguales. Entonces, ese sería el rectángulo de área máxima que podemos inscribir dentro de la circunferencia que nos condiciona nuestro problema. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un quinto ejercicio. Fíjense bien, en este ejercicio nos dicen que con una lámina cuadrada de hoja de lata de 30 centímetros de lado, se va a hacer una caja sin tapa de dicho material, cortando un pequeño cuadrito en cada esquina. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué tamaño ha de tener cortado en cada esquina para que la caja tenga el mayor volumen posible? Como nos hablan de volumen, entonces nuestra función a derivar va a tener que ser el volumen. Nosotros sabemos que el volumen de cualquier prisma rectangular es igual a las dimensiones largo por ancho por alto. ¿Por qué mide 30 menos 2X? No sabemos cuánto le vamos a cortar de un lado, le llamamos X, pero eso le vamos a cortar del otro lado. Por lo tanto, el largo de nuestro rectángulo tendrá 30 menos 2X. El ancho también va a tener 30 menos 2X y el alto de nuestra caja va a ser precisamente X. Base largo por ancho por alto. Así calculamos el volumen. Haciendo nuestras operaciones, nos queda que el volumen entonces es igual a 900X menos 120X cuadrada más 4X cúbicas. Esta va a ser mi función, estoy ya en función de X, que voy a derivar. ¿Ok? Si yo derivo esta ecuación, esta función, me queda que va a ser igual a 12X cuadrada menos 240X más 900. La voy a igualar a 0 para ver dónde hay valores críticos, ¿ok? Yo la voy a igualar a 0 y me doy cuenta que todo es divisible entre 12.
Cuando yo hago mi división entre 12, me queda que x cuadrada menos 20x más 75 es igual a 0. Esta ecuación la resuelvo por factorización, recordando que es el producto de dos factores con término común. El término común es la raíz del cuadrático, que en este caso será x. Signos, para que multiplicados me dé positivo, tienen que ser iguales, ya sea más o menos menos. El signo me lo determina mi segundo término, entonces voy a poner menos menos. Números multiplicados 75 y sumados 20 son 5 y 15. Entonces mi ecuación factorizada será x menos 5 por x menos 15 igual a 0. Para que esto sea cierto, o el primer factor x menos 5 vale 0, o el segundo factor x menos 15 vale 0. Del primer factor, x1 vale 5 y x2 vale 15. Yo sé que en estos dos puntos son valores críticos y tengo que entonces calcular la segunda derivada para analizar si son máximos o mínimos. La segunda derivada será entonces 12 por 2, 24x menos 240. Calculo la segunda derivada cuando x vale 5 y me quedaría menos 120. Como el valor es negativo, sé que aquí hay un máximo. Calculo de todas formas la segunda derivada cuando x vale 15 y el resultado me da 120. Este valor es positivo, por lo tanto en 15 hay un mínimo, ¿ok? Pero a mí me piden el área máxima, por lo tanto la respuesta que me sirve es que x sea igual a 5. Si yo veo mi figura, quedamos que medía 30 menos estas dos x en cada lado, ¿ok? Y con x igual a 5 calculo el volumen. El volumen quedamos que era igual a 900 por x menos 120 veces x al cuadrado más 4 veces x al cubo. Es decir, 900 por 5 son 4500 menos 120 por 25 más 4 por 125. Me quedan 4500 menos 3000 más 500. 4500 y 500 son 5000 menos 3000, 2000. Quiere decir que cuando yo le corto 5 centímetros a cada lado de mi lámina y la doblo hacia arriba, tengo una caja cuyo volumen es máximo y le caben 2000 metros cúbicos, recortándole 5 centímetros de cada lado, y ahora el volumen máximo, perdón, serán 2000 centímetros cúbicos. Aquí son centímetros. Las unidades que estamos manejando en nuestro problema son centímetros. Muy bien. Con eso resolvemos nuestro problema, que nos estaban simplemente pidiendo cuánto debería de medir cada corte para que esta caja fuera de volumen máximo. ¿Ok? Pues hasta ahí la resolución de problemas. Espero que haya quedado claro el tema. Estos ejercicios sean de su utilidad. Y una vez más, gracias por verme. Denle like, suscríbanse. Ya saben, si tienen alguna duda en la caja de comentarios. Hasta la próxima.